Te diría que la importancia de las abejas es, acá por ejemplo estamos en una huerta y queremos transmitir a la gente lo que significa la abeja en sí. No es un insecto común más entre todos, sino que tiene la gran tarea, sin saberlo, es un animalito, que sin saberlo hace la gran tarea de la polinización. Y cuando hablamos de biodiversidad, por ejemplo, es imposible hablar de una biodiversidad sin un polinizador. Y en este caso la abeja es el polinizador por excelencia. ¿Para qué? Para que estas plantas, como vemos acá en la huerta, cada una dé su fruto, su semilla. Sin abejas es imposible que una planta, hoy por hoy, como se creó la naturaleza, hay lugares que ya donde la abeja no existe prácticamente, las personas están polinizando a mano. Imagínense lo que son hectáreas de naranjos, de manzanos, polinizando a mano por falta de abeja. Y sin embargo esa tarea nosotros nos hace, este insecto se llama abeja. Y en el planeta hay 2.500 especies de abejas, de las cuales 30 son las apis melíferas, que somos las que nosotros, los seres humanos, prácticamente las usamos. Para sacarle no solamente la polinización, sino que consumimos la miel, consumimos el polen, consumimos los propóleos como antibióticos naturales. Pueden ver que se hacen medicinas como la apitoxina que se saca de la abeja, también sirve como parte medicinal. Esa es la importancia que realmente queremos transmitir a las personas. Me decía que bueno, que solamente estas 30 son las que nosotros ocupamos para todo esto, estas cosas que me nombraba, y las demás que trabajan tienen la misma importancia o trabajan de igual manera. Las demás tienen la misma importancia en la parte de polinización, solo que estas 30 especies que ya como te decía, es el apis mellifera, estas 30 especies son las que producen la mayor cantidad de miel, la mayor cantidad de polen, la mayor cantidad de propóleo. El resto ya nos podemos dirigir a la parte de abejas meliponas, se llaman, que también son muy importantes. Hacen la misma tarea, solo que en menor escala. Siendo que las apis melíferas en un panal completo, hablamos de unas 80.000 abejas por panal. Y de una especie como las meliponas, que son abejas sin aguijón, por eso se trabaja mucho con ellas también porque no pican. Y si intentan picarte no te hacen daño porque tienen su agresividad, pero no tienen cómo hacerte daño, no como la apis mellifera que sí te pica. Pero en un enjambre de esos animalitos, hablando de las meliponas, podemos encontrar unas 800 a 1.000 abejitas. Entonces no vamos a comparar 80.000 abejas, la cobertura que puede tener un pecoreo en una parte, en un eucaliptal, por ejemplo, como las meliponas. Esa es la importancia de las 30 apis melíferas, las 30 especies, de las otras que son en escalas más pequeñas en cantidad. ¿Y cómo es el trabajo de polinización que me nombras? ¿Qué es lo que ellas hacen en la planta para lograr eso? La polinización tenemos que entrar en un tema de que las clases de polinización que tenemos, ¿no? Hay plantas que son polinizadas directamente, son las que tienen tanto el femenino como el masculino en una sola planta. Polinización cruzada, que es lo que más hace la abeja, la polinización cruzada. ¿Por qué? Porque se va poniendo de flor en flor y va transportando el polen, que viene a ser la parte masculina de la planta, a la parte femenina. Al posarse en otras florcitas, ella va transportando el polen, que es la parte masculina, a la parte femenina. Pero la polinización se forma de muchas formas, pero la más importante es el tema de la polinización cruzada, como hace la abeja. ¿Por qué? Porque hablamos de alimentación. La alimentación de 100 especies comestibles que come el ser humano, el 80% es polinizada por las abejas. Un 20% por agua, por viento, que también son polinizadores. Otros insectos, mariposas, colibríes, moscas mismas, murciélagos, pero ninguna se destaca como el apis mellifera, que es la abeja que usamos nosotros. Hay algunos rumores, algunas hipótesis de que dicen que sin las abejas no podríamos vivir nosotros. Absolutamente. Eso lo dijo Albert Einstein en su etapa ya, hace cuánto que este hombre dijo, hay un cartel, dice que está escrito por Albert Einstein, que dice que el ser humano no vive más de 4 años sin la abeja. ¿Por qué? Porque es una cadena. Si vamos yo siempre digo es una simbiosis que tenemos que formar entre el ser humano y la abeja.
saben lo que es la simbiosis. Por ejemplo, la hormiga Atas cortadora, que es la hormiga negra común, produce un hongo que es el alimento de ella, que solamente la hormiga Atas negra la produce. Ese hongo no vive sin la hormiga y la hormiga sin el hongo. Eso se llama simbiosis. Y si llegáramos a formar una simbiosis entre el león, el ser humano y la abeja, te puedo asegurar que había especies para tal cual como se había hecho al principio. Pero lamentablemente nosotros formamos un grupo ahora que estábamos hablando antes del reportaje, que se llama Grupo GRAS. GRAS significa Grupo de Rescate de Abejas Silvestres. ¿Por qué? Hicimos una reunión tanto con bomberos, con bromatología, para explicarle la importancia de estos animales. Viste que al mar aparecía un enjambre de abeja, llamaban ellos, le tiraban agua con gasoil y las mataban. Y acá en Libre nosotros los apicultores no somos tantos. No somos como Montecasero. Montecasero son, ahora veo 800 apicultores. Acá en Libre si somos 10 somos muchos. Pero entre los 10 hemos notado que cada año había menos enjambrazón. La enjambrazón viene a ser el estado natural de la abeja de reproducción. Una colonia ya poblada se divide en dos, se va con la reina que ya tenía, la reina viejita que se llama, más o menos unos 2 años, deja ser las reales para que nazca la nueva y así es la multiplicación natural de esta especie. Pero cada año había menos. Esa fue la inquietud nuestra y llegamos a la conclusión de que era justamente porque se escuchaba por radio que un enjambre, Sergio López, un enjambre de abejas allá, iban los bomberos y las mataban. Entonces nosotros lo que hicimos ahora es rescatar. Ya vamos rescatando más de 30 y pico enjambres acá en Libre, gracias a Dios. Estamos llevando un enjambre los enjambres ahora a un apiario, que en este caso es el mío. Tengo en 3 partes acá en Libre apiario. Pero a futuras, que ya tenemos lo que hay, hacer un apiario municipal para que eso vaya a parar ahí y utilizarla para la ciudad. Buenísimo, entonces justamente ahí entrando al trabajo que ustedes vienen haciendo desde la dirección de producción, contanos un poco más sobre este grupo GRAS, cómo tienen que hacer las personas para concurrir a ustedes. Bueno, las personas tienen que, la mayoría se acerca acá a producción, si no hay un teléfono, que es el teléfono de Ariel, al cual comunicarse, a los bomberos mismos, porque los bomberos tienen nuestros teléfonos. La mayoría viene más por aquel lado, los bomberos llaman acá y nos avisan que en tal lado hay un enjambre de abejas. Ellos ya no tocan más porque fue el acuerdo que se hizo, tanto como bromatología. Y bueno, el grupo sí, el grupo está destinado a eso, nosotros nos llaman, vamos, no siempre tenemos éxito, nos vamos, te voy a decir la realidad. Muchas veces nos llaman y nos dicen, mira, en el tejado de casa, por ejemplo, hay un enjambre. Pero le preguntamos a los dueños, bueno, ¿hasta dónde nos permite usted tocar y no quiere que le toque el techo, no quiere que...? Entonces, lamentablemente, derivamos, sí. Porque muchas veces pueden llegar a concluir a hablar erróneamente, decir que salvamos a todas. No, es mentira, porque yo ya tuve que pasar, lamentablemente, algunos casos a bromatología y se encargaron ellos porque los dueños no me dejan tocar, por ejemplo, el techo. Y está bien, no me dejan romper el techo, es lo que le estoy pidiendo. Si no, yo lo sacaría. Pero los que sí son rescatables... los rescatamos. Hemos limpiado el cementerio entero de Ñatibú. En el cementerio de Ñatibú había 7 enjambres que la gente ahí no podía llevar más las personas que lamentablemente fallecían y pidieron acá colaboración. Nosotros fuimos y le limpiamos en un día. Le sacamos los 7 enjambres que habían en el cementerio. Después de este rescate que ustedes hacen y llevan a los lapidarios, ¿qué hacen con ella? ¿Cuál es el trabajo que hacen ahí con las abejas? Bueno, primeramente se llevan un cajón de 4 marcos, la gente no entenderá mucho, los apicultores, los que más o menos conocen, sí, eso se llama nuclero, que son con los cajoncitos más chicos que trabajamos, llevamos al apiario y ahí es todo un tema de cuidado, hasta el día de hoy porque están en los mismos nucleros que se los llevó, justamente porque no lo pasamos a cámara de cría de 4 marcos pasa a tener 10 marcos de cría, porque estamos esperando justamente la construcción del apiario municipal. Ya lo hubiéramos tenido, lo que se está complicando es el espacio físico. ¿Por qué? Porque exige 200 metros a la redonda, que no exista nada. Ganado, animales, casa, exige 200 metros a la redonda desde el punto de apiario para poder construirlo. Y ahí se nos está complicando un poquitito. El proceso es llevarlo y mantenerlo. Ahora que estamos en invierno, por ejemplo, alimentación, porque no tienen su miel construida como para pasar el invierno, en eso me encargo yo, alimentar todos los cajones que llevamos. Con jarabe con miel diluida, existen los alimentadores que son los cajoncitos, se le echa, después la parte proteica que se compra,
hay líquidos, polen, se hace masas con yema de huevo, con clara, se le hace tipo tortas y se le pone esa parte proteica que necesita. Es todo un proceso que se las hace para cuidarla. No las llevamos para dejarla allá, nosotros llevamos y las cuidamos y estamos esperando ese apiario municipal para, bueno, ahí sí, explotarla y, o sea, explotarla, entre comillas, que ellas hagan su tarea, su trabajo y poder sacar la miel y nuestra intención realmente con la miel, abastecer los asilos de ancianos, para que todo el mundo tenga su miel para consumir, los comedores infantiles, ese es el fin el que queremos hacer con el tema de las abejas. Bueno, muy interesante la nota, muchas gracias por contarnos cosas que realmente importan, ¿no? de estos animalitos, de estos insectos que a veces no sabemos. Y antes de despedirme yo quería decir a la gente, informarle que acá, si ustedes ven, hay abejitas por todos lados, por las albahacas, que no le tengan miedo porque el tema acá es el pánico que tiene la gente a las abejas. Y no es así. Ven una abeja y la mata, estamos desde chicos, nuestros padres, yo me acuerdo, papá decía, cuidado a la abeja, cuidado a la abeja. No se le inculca así. Está bien que si hay un enjambre tampoco le voy a tirar una piedra ni cosas por el estilo, pero yo le puedo asegurar, y si le pasa algo a alguien que venga y me diga a mí, pero le puedo asegurar que no va a suceder nada. Simplemente dejarla porque cuando ven un enjambre, están de paso. Ese enjambre al rato usted viene y no está más, no está más. Yo tengo un ejemplo claro que yo le digo a la gente, ¿quién me discute? Yo salgo a caminar todos los días y en 2 cuadras en los barrios soy atropellado por 20 perros y nunca me atropelló una abeja. Son más peligrosos los perros que las abejas.